Hola, como siempre, un placer recibirlo en su toque de queda Domingo Explosivo. Bueno, y como de costumbre ya tenemos a uno que es duro de la televisión y que sabe dominar los temas, no solamente de política, es un experto en real estate, el ingeniero agrónomo Manuel Ruiz. Hermano, ¿cómo te sientes? Estuve en la escuelita suya, no me siento ya mucho mejor y contento de que usted se haya recuperado de la cirugía. Estuvo casi 2 semanas boca arriba, una cirugía, y yo tuve un problema de una falsa pisada. Y miren los resultados, por eso le pido disculpas, que no se ve el hombre nítido. Pero aquí estamos para un domingo diferente, explosivo y sobre todo un fin de semana largo. Así me dicen. Con motivo del Labor Day, Día de la Labor, porque como debemos saber, en los Estados Unidos no es celebrado el Día del Trabajo por hechos históricos que ahora no vamos a detallar, pero es el día, la primera semana de septiembre, el primer lunes del Labor Day, Día de la Labor. Bueno, Manuel, yo quiero decirle, especialmente a usted, al ingeniero y a muchos televidentes que se dieron cuenta de que me hicieron una cirugía ambulatoria de una pequeña hernia, pero cuando usted lo ponen al quirófano, ¿Dónde está que ahí fueron 3 en el ombligo, pero aparecieron 2 más pequeñas, no. Y entonces tuvieron que meter cuchilla y limpiaron todo. O sea que gracias a Dios ya me quitaron los puntos el miércoles pasado y ya estamos listos para trabajar. Gracias a todo ese público y a todos esos amigos que me mandaron texto, pronta recuperación. Es más, en Puerto Plata, Altamira, Puerto Plata, el profesor Apolinar Hidalgo me dijo: Benjamín, desde aquí estamos rezando, mi esposa, mi familia y yo. Qué bueno. Y si te menciono la lista, en Brooklyn, Kenia, su esposo Martes, Porfirio Marte, y te sigo mencionando en el Bronx, Lourdes Rojas. Ay. Mire, yo no tengo palabra para pagarle a un público que gracias a Dios nos hemos ganado a través del tiempo. ¿Por qué? Porque en este programa de televisión tratamos de hacer las cosas, asesorarlo, Manuel, decirle las cosas que convienen. Y en esta introducción quiero decirle a usted que vamos a tocar el tema que me dijeron de cuál es la ventaja o la desventaja que hay cuando un dueño de casa va a refinanciar. Refinanciamiento. El refinanciamiento, que es importante que toquemos eso. También muchas personas me dijeron: Benjamín, ¿cuál es la situación que se está dando? Se está dando lo mismo que sucedió en el 2007. Usted sabe que el mercado de real estate en el 2007 se puso, mire, que estaba el mercado al tope, todas las casas, todo lo que salía se vendía. Hubo un colapso después al año siguiente. Y la gente me pregunta que si eso puede volver a pasar. Sí, eso es cíclico. Claro, eso es un ciclo. Pero yo lo que quiero, Benjamín, que usted me hable de la experiencia suya, de todo el tiempo que usted tiene aquí, lo que usted pasó en Washington Heights y de lo que le pasa a muchos dominicanos mandando los féveres para la República Dominicana para nada y no tienen dónde vivir aquí. Mire, ¿Usted se atreve a decirme esa historia? Bueno, Manuel, yo quiero aprovechar y darle gracias a usted nuevamente por recordar esos tiempos que yo viví, pero que muchos dominicanos que ven este programa y que tal vez me vieron a mí en la discoteca Fuego Fuego, o tal vez me vieron en Estudio 84 cuando yo fui mensajero de Lin Hidalgo, o cuando yo trabajé en Las Vegas Night Club con José Vargas, Marino Jiménez, Juan Jiménez, Irving. O sea, todas esas personas fueron jefes míos. O sea, yo trabajé en 3 discotecas famosas, incluyendo que trabajé también con Félix Cabrera. También. Félix Cabrera fue dueño de un restaurante. Usted sabe la cantidad de nieve que cogió esa figura. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, es importante que ese tema que usted tocó lo traiga a colación. ¿Sabe por qué? Yo quiero decirle a esos dominicanos que ya tienen sus hijos aquí, que están jóvenes, pero lo que yo viví es que yo duré 11 años viviendo en el Alto Manhattan, desde el 1986 hasta el 1997-98 que me fui a Long Island. Para no cansarle el cuento, nunca, Manuel, me pasó por la mente ni comprar un apartamento, ni comprar casa,
ni hacer nada, porque yo ¿Era que usted estaba como un príncipe? acabando. Usted estaba acabando. En un apartamento de lujo, Manuel, pagando $300 y tenía alfombra hasta en el baño. Óigame bien, pagando $300 y el carro mío en un parqueo y ganando dinero. No, ganando dinero. Y nosotros, Manuel. Ese era el boom del momento. Manuel, y nosotros no pensábamos ni en comprar casa ni en comprar edificio. Los que lograron hacer eso, le sacaron provecho. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros, cuando llegábamos a este país, no habíamos llegado bien, Manuel, y estábamos pensando en retirarnos y en ir a hacer inversiones a nuestro país. Óyeme, ¿qué tú quieres que te mande? Yo estoy ratatá. ¿Qué te mando para allá? Quiero unos tenis. Así mismo el era. último grito, el último guay de la moda. Eso no es nada, Manuel. La mayoría, en vez de comprar casa aquí y edificio aquí, lo que hacían era que compraban propiedades y algunas cosas allá en el país. ¿Para qué? Para que otro lo administre. Inclusive, yo conozco muchos que compraron negocios, bodega, colmado y otros negocios para que lo atienda su familia. Sí. ¿Y qué pasó 5 años, 10 años después? No encontró Nada. quebrado el negocio. Quebrado. ¿Por qué, Manuel? Porque nosotros, atención al dominicano que vive fuera. Si usted vive en Europa, si usted vive en Estados Unidos, invierta en el país donde usted está. Aquí, si usted está en Estados Unidos, compre su casa aquí, compre su local comercial aquí. ¿Por qué? Porque lo que usted compró hoy, que vale $300,000, 20 años después, Manuel, puede ser que valga el triple. Por eso le hice la historia del señor dominicano que va a cumplir, que tiene 75 años. No, pues se lo que anda con su bastón ya. Y le estaban dando $10 millones por el edificio, que es el único que queda ahí que es de él. Inmediatamente lo vendió. No, no lo quiso vender. Los hijos no quisieron que lo venda. Ah. Yo le dije a usted la historia. Él tiene un taller de refrigeración. Yo le dije, llámame, que te lo voy a ayudar a vender. No, que yo quiero, él no quería 10, que él quiere 15, que él quiere 20 millones. Coja 10 millones si se lo están dando y váyase. Disfrute ese dinero. Y ese mensaje, Manuel, va para todas esas personas que están mirando este programa de televisión. Que en el 2007, a lo mejor compraron esa casa, que la compraron barata. En el 2007. Sí, a precio de cachimbo de barro. Estamos hablando de 14 años después. Hoy el mercado está en el tope. En el tope. Y quizá cuando él la compró tenía 40, 50 años. Hoy a lo mejor tiene más de 60 o 70 años. Yo le pregunto, Manuel, mire cómo estamos viviendo estos tiempos. Y si ya usted tiene más de 65, 70 años, y usted tiene una propiedad que vale más de $1 millón, ¿qué usted espera? ¿Qué usted está esperando para venderla ahora que es tan cara? ¿Qué está esperando? Que en el 2022, en el 2023, se caiga el mercado y la casa que vale $1 millón cueste 600. Sí. Eso es lo que puede pasar. Entonces yo vine aquí hoy, este domingo, yo quiero... Preparado con todos los hierros. Con todos los hierros, no solamente para ponerle buena música, para tocar temas, para que el dominicano se prepare mentalmente. Porque este show lo ven muchos centroamericanos, claro, déjeme decirte. Claro. Porque como este programa nació en Long Island. Eso está lleno ahí de muchos salvadoreños. Salvadoreños, hondureños, peruanos. Óigame, eso es nosotros ya somos minoría, los dominicanos. Pero usted vio la pregunta que usted hizo, que quiere que le explique más adelante en qué consiste el refinanciamiento de la casa. De eso vamos a hablarlo bien detallado porque la gente no tiene claro ese concepto. Pero esta es la introducción. Tenemos un fin de semana largo. Vamos a presentarle un buen tema musical. Sí, vamos a gozarlo. Vamos a disfrutar el programa de cabo a rabo. Así es. Y cuando regresemos, Manuel, venimos más explosivos que nunca. Herido, pero explosivo. Así estamos. Yo me curo también. Miren, no importa. No se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro, que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No
se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo, que ella es el motivo que a mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. No se da ni cuenta que le he concedido los cálidos besos que no me ha pedido, que en mis noches tristes, desiertas de sueño, el loco deseo me siento su dueño. No se da ni cuenta que ya la he gozado porque ha sido mía. Je te vois quand tu danses pour lui. Je sais que tu sais que je te vois. Oh baby. Dis-moi si tu pleures pour lui, comme tu pleures pour moi. Oh baby. J'ai tendance à penser à toi quand je ride. Rien ne presse, prends le temps. Ce n'est pas juste une question de vol. J'ai tendance à penser à toi quand je ride. Rien ne presse, prends le temps. Ce n'est pas juste une question de vol. Ouais. Ce n'est pas qu'une question de vibe, même si tu me donnes tant de vibe. Ce n'est pas qu'une question de vibe, même si tu me donnes tant de vibe. Ouais. MVP. Bueno, gracias por seguir compartiendo esta programación. ¿Qué le pareció a usted ese tema musical? No, eso de la parte que me llama la atención y inmediatamente la gente comienza a marcar la línea telefónica. Pero nosotros no tenemos tiempo ahora, sino que llamen luego a Benjamín al teléfono, que siempre colocamos ahí en pantalla para que ustedes pregunten, hagan propuestas, se manifiesten, porque este programa es un programa inclusivo, o sea, permite que cada uno de ustedes en sus hogares, no importa dónde estén, llamen y no hay problema, esto es abierto. Sea usted el jurado de lo que estamos haciendo aquí hoy. Benjamín, preocupación tengo. Dime una de ellas. Mire, nosotros el día pasado estuvimos juntos cuando yo fui al hospital, le dieron la alta médica. Ajá. Y fuimos a visitar una señora que usted me invitó. Yo le acompañé y vi que estuvo firmando unos poderes. Y yo me pregunté, pero ¿qué está pasando, Benjamín? ¿Qué está haciendo? Inmediatamente me llamó la atención Ese punto. el tema que nosotros hemos discutido y que ustedes tienen preocupación, que se llama seguridad jurídica. Ustedes saben que ustedes con una propiedad que tienen en el país, que en la República Dominicana, en sus naciones, muchas veces tienen y no tienen nada, porque usted le ha dado un poder a un abogado y ya ustedes saben. Los abogados, lamentablemente, una gran cantidad, Diga un 99%. una gran cantidad tiene un S4, una autorización para defender a la gente, protegerlo jurídicamente, sin embargo, un verdadero desastre. Así Usted renta una Así es. propiedad y piensa que la tiene y ya han falsificado el título, lo han cambiado y ustedes han vivido eso. Claro. Pero confíe en un familiar que usted le da también ese poder. Y ahí la cosa es peor. No sé, Benjamín, las vivencias que ha tenido esa señora
que yo vi mayor de edad. Usted vio la edad de esa señora. La vi y por eso le estoy preguntando y lo vamos a decir públicamente aquí hoy. Bueno, Manuel, mire, yo te agradezco que usted haya observado eso que sucedió ahí. Esa señora me estaba a mí autorizando, porque cada domingo cientos de personas ven este programa de televisión y ven en mí una esperanza en el túnel. ¿Por qué? Porque ya usted sabe que han visto otros presentadores de televisión y otras personas vendiendo sueños, que usted recuerda Cash Flow, usted recuerda personas que han venido aquí a que son los salvadores. Mire, hermano mío, yo le doy gracias a Dios, primero por los padres que me dio, especialmente mi papá, que me enseñó unos valores para que yo... Y me dijo esa frase, Manuel: si tú no puedes ayudar a alguien, mucho menos le haga un daño. Y yo he traído esa política desde joven, desde pequeño. ¿Y qué pasó, Manuel? No, pero a mí me llamó mucho la atención que cuando usted se bajó del vehículo y fue, lo recibió ahí la señora Teresa. Sí, le recibió un hijo y también dos hijas. O sea, la familia. La familia entera. Para que usted vea la confianza y la esperanza que tienen. Ahora, pregúnteme, ¿qué pasó con esa familia, Manuel? No, eso es lo que yo quiero saber. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo, básicamente? Óigame, el motivo que sucedió con esta familia, pero yo quiero que usted políticamente me analice eso y le mande el mensaje políticamente, no solamente al Congreso, sino al presidente. Pero yo voy a hablar de lo que le pasó a esa señora, que es dueña de casa, pero a miles de dominicanos más que están en Europa y que están en Estados Unidos. Mire, esa señora compró un apartamento en la capital. ¿En qué sector fue ese? En el 30 de mayo, llegando a la avenida, usted sabe por dónde mataron a Trujillo. Claro que sí, claro. En esa área, ese apartamento lo compró hace muchos años, cuando usted sabe, personas trabajando, cogiendo frío. Es el barrio 30 de mayo. Correctamente, ahí por el malecón. Sí, claro. ¿Qué pasó, Manuel? Ella, después que lo compró, ya ella se siente que tiene sus hijos, que está mayor de edad, y ella dice: yo no hago nada con él, lo voy a vender. Pero lo mandó a reparar primero. A reparar. Y mandó a un amigo, un evangélico, supuestamente. Un evangélico. Sí, señor. Atención, un evangélico. Cristiano. Lo mandó y le mandó el dinero y lo repararon. Óigame, le dio la llave y lo mandó para que le arreglen el apartamento. Lo arreglaron para ponerlo a vender. ¿Qué hizo el hermano? El señor le dio la llave al hermano, supuestamente para que lo muestre y lo venda. Nunca se vendió y al final se mudaron en el apartamento. El hermano. El hermano de ese señor. Del señor que le pagaron, que le dieron para que se mudaron, y ahora para sacarlo, ese fue el poder que me dieron para que yo lo pueda sacar. Mire, señores, la verdad que, y así como ese caso, son cientos los casos de gente que ha guayado la yuca trabajando mañana en una factoría para tener algo allá. Y ocurre ese drama y usted no tiene nada. Yo no sé cómo en Catastro van y cambian todo, los títulos lo falsifican y todo, amén. Y después usted no recupera jamás eso porque hay una cadena. Manuel, pero eso cadena. Pero eso no es lo grande. Lo grande es cuando, como usted dijo, hay abogados que le dan hasta poder para que lo alquilen y ellos cambian los títulos y cogen préstamo y le dejan el título del S4. Ellos cogen préstamo a nombre de esa propiedad. Increíble. Sin permiso del dueño. Increíble. Pero eso no es lo grande. Yo le pregunto a usted, que es conocedor de la política, ¿cómo es posible que ese Congreso que tenemos ahí, un Congreso chatarra, llámese... Me gustó esa palabra ahí. Óigame, diputados, senadores, esto no tiene nada que ver con el canal, esto lo digo yo. Óigame, eso es un Congreso chatarra. El 95% de los congresistas que tenemos son chatarra. ¿Sabe por qué? Porque no se atreven a legislar en favor de la diáspora. Pero déjeme decirle, hay un código procesal que es el código que regula la determinación de las leyes de la cárcel, el manejo de la justicia.
20 años engavetado y no han podido desempolvarlo. En la gestión pasada, en el periodo legislativo pasado, perimió, es decir, que el tiempo se venció y ahora nuevamente lo están reintroduciendo para llevarlo a las benditas comisiones, y por los intereses que se baten, vuelven, lo sacan y lo engavetan. No se preocupe. Porque lesiona intereses. Al final, nosotros vamos a tocar a despedir este programa como lo hacemos siempre. Pero quiero tocar varios temas, como ese que le pasó a Teresa. Mire, usted vio esa familia, mírela. Es una familia, como ella. Usted tiene el compromiso de resolverle. Oh, no, hermano, mire. Y cuando se resuelva, yo quiero ese testimonio aquí. Hay que grabarlo. Vamos a grabarla. Usted y yo vamos a ir a entrevistarla. Y yo le voy a conseguir su comprador. Y el dinero, muchas personas que pueda vender su propiedad, ya le entregamos el dinero aquí. Ok, que si se vendió, yo me encargo de que se le entregue el dinero en dólares aquí. Mire, señor, el teléfono ahí de Benjamín. El Domingo Explosivo, llámenlo, no pierdan tiempo. Y como esa garantía. Manuel, y como esa persona, yo tengo amistades que ven este show. Mira, allá está Sócrates. ¿Dónde en Lawrence, Massachusetts. Sócrates. Yo tengo personas que están en Pensilvania. Yo tengo personas que están en Connecticut, en Miami. O sea, este es un toque de queda, donde quiera, porque hacemos las cosas bien. Vamos a dejar que disfruten de otra entrega musical. A mí me gustan esas entregas musicales. Y vamos a hablar del refinanciamiento que usted quiere saber para el público, que está importante. Vamos a dar paso al maestro Henry. Tomas forma de canción. Es de una vez que sale de mi corazón y llorará, aún sin querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñó. Será el reflejo de amor lo que me tocó vivir, será el camino que yo sigo, lo que siento por mí. Oye su son, su viejo son, tiene la clave y la cadencia de cualquier generación. En el alma de su gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Y vivirá, no morirá, por eso traje a Feliciano para que le pueda cantar. Será lo que siempre fue, con tu azúcar para ti, y vivirás, Celia vivirá. Cuando me fui buscando el cielo de la libertad, cuántos amigos yo dejé y cuántas lágrimas lloré, yo viviré para volver a encontrar. Y seguirá cantando su canción, cantando hay su música donde haya bailado. Y cuando suena una guaracha, cuando suena un guaguancó, en la sangre de su pueblo, ella siempre vivirá. Oye mi son, su viejo son, tiene la clave de cualquier curación. En el alma de su gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Vivirá allí en Taraga, mientras paso la comparsa, con su rumba cantará. Será siempre lo que fue, con su azúcar para ti, y vivirá. Ella vivirá. Su son, su viejo son, tiene la clave y la cadencia de cualquier generación. En el alma de la gente, en el cuero de un tambor, en las manos de un conguero, en los pies del bailador. Y vivirás, aquí estarás, mientras pasa una comparsa, con su rumba cantará. Será siempre con su azúcar para ti y vivirá. Ella vivirá, sí vivirá. Bueno, muchísimas gracias, señores. Y qué bueno, qué interpretación más hermosa.
Me estaba recordando mis añoranzas ahí, maestro. De cuando usted estaba joven. Mis añoranzas, yo no sé, mis añoranzas. Miren, Benjamín, estuve compartiendo una vivencia con algunos amigos Ajá. que ya tienen su casa, pero esta está terminando casi de pagar la casa. Me decía que le hacen falta como 5 años Para pagarla. para pagarla. Wow, ya está en la Pero me parte dice final. Manuel, pregúntale al maestro, a la gente de real estate, mi amigo Benjamín, que si es viable, es decir, si es conveniente refinanciar esa propiedad en esa coyuntura, que cuando es más conveniente para una persona hacer ese refinanciamiento y cuál es el propósito realmente. Digo, déjame hablar con Benjamín a ver por dónde jala la cosa. Bueno, déjeme decirle, Manuel, en el tiempo que usted ha estado compartiendo conmigo este programa de televisión, una de las mejores preguntas que usted ha hecho No, es esa. me gradué. Déjeme decirle, una de las mejores preguntas a nivel de real estate para el público que usted ha hecho es esa. Y la voy a explicar. Mire, atención al público que siempre ve este toque de queda, Domingo Explosivo. A los dueños de casa especialmente. Cuando usted es dueño de una casa, de una propiedad, que usted la compra a 30 años, mayormente los préstamos son a 30 años. Obviamente, usted puede, si usted califica y tiene la opción, en vez de 30, usted puede hacerlo a 20 años. Ya. Pero es bueno que la gente sepa que cuando tú dices, no, yo quiero 20 años, el mortgage es más alto, el pago. Claro. ¿Por qué? Porque está financiando menos años. Pero para llegar al fondo de la pregunta que tú haces, Refinanciamiento de la propiedad. de un refinanciamiento cuando ya tú tienes tu propiedad, tu casa, y que ya tú la tienes casi paga. Ojo para todos aquellos que tienen una casa. Cuando usted va a refinanciar, es importante usted saber para qué usted va a refinanciar. Porque refinanciar significa, primero, que tú tienes gastos. Cuando tú haces un refinanciamiento, tienes gastos de cierre. Ya. Número 1. Entonces, lo importante es tú saber si vale la pena porque tú tienes un interés alto o porque tú quieres sacarle dinero a la casa. Pienso que lo único que beneficia cuando usted va a refinanciar es por 2 o 3 factores. No refinancie que si tú tienes un interés de un 5%, tú vas a refinanciar y que para bajarla para un 4%. No vale la pena. No pague gastos de cierre para refinanciar y que para bajarle $1,000 a una casa. ¿Cuál es el sentido? Que si ya tú tienes 15 años pago de una casa, tú vas a refinanciar para bajarle $1,000, óigame, $1,000, cuando ya tu casa tiene 15 años menos. No vale la pena, siga pagándola. Ahora, ¿cuándo conviene refinanciar? Manuel, cuando tú tienes una casa que la compraste en 200 o 300 mil dólares, vale $1,000,000, usted va a refinanciar para sacarle 200, 300, 500 mil dólares para comprar otro negocio o para comprar otra casa. Eso es lo que vale la pena refinanciar para sacarle dinero, oiga bien, para sacarle dinero y comprar otra. Porque muchas personas refinanciaban su casa, ¿para qué? Para comprar una jipeta, para hacerse una lipo o para hacer cosas que no son necesarias. Sí, ¿Cómo tú vas a refinanciar tu casa y sacarle 50, 100 mil dólares para tú? Ahora, si tu vida está de vida, si tu salud o tú estás de vida o muerte, usted puede vender la casa, no refinanciar, no, venda la casa y sálvese. Pero para un lujo, para algo que no es necesario, usted va a refinanciar, perder 15, 20 años para sacarle a la casa, para usted comprar una Mercedes-Benz para pararla frente al parqueo. ¿Cuál es el sentido? No. Cuando usted vaya a refinanciar su casa, aproveche que usted con ese refinanciamiento, donde usted trabaja, le están vendiendo el taller suyo, le están vendiendo un salón de belleza, le están vendiendo la compañía a su esposo o el restaurante, refinancie su casa y compre el negocio. Es importante, Benjamín, que en ese caso, en esa circunstancia, recurran a un agente de real estate para orientarle y saber los pasos que hay que dar. Bueno, déjeme decirle la particularidad que existe conmigo. Los agentes de real estate son salesperson, o sea, son los que saben vender casa.
En mi caso, yo tuve que hacerme un loan office, o sea, aprender lo que se llama los códigos de lo que es refinanciar, cómo comprar, ¿para qué? Ay, papá. Para que mis clientes no sean engañados, estafados. Chúpenselo ahí, mírenlo no sean ahí. estafados. Los real estate no saben nada de préstamo. El 95% no saben nada de mortgage. Usted es un orientador. Yo lo oriento. Yo le puedo decir a las personas si califica o no califica. Nadie que diga, no, yo no puedo. Esa palabra, usted quítela del diccionario suyo. Dice que yo no puedo. Es imposible. No. Lo único imposible es, después que usted se murió, es que no, usted no puede hacer nada. Pero todo es posible. Todo hay que buscarle la vuelta, la forma. Usted no ve gente que dicen, yo no califico. ¿Por qué usted no califica? Ah, porque yo nada más reporto $25,000 en el trabajo. Sí. Bueno, si usted quiere comprar una casa y usted reporta 25, para calificar tiene que reportar 2 años, 75, entonces reporte 75. ¿Qué pasa con eso? Que tiene que pagar impuesto al IRS. Así de simple, pero todo tiene solución. Por eso le digo a las personas, al refinanciar, siéntese y no coja solamente la primera opinión. Que Claro. conste, cuando usted vaya y se siente con una persona del banco y le dé los números, si usted no se siente seguro, busque otra segunda opinión, hasta una tercera opinión. Las personas me pueden llamar a mí ese número. Ahí el número. Hacer una cita conmigo, que la cita conmigo es gratis. Yo no cobro. ¿Por qué? Porque la satisfacción mía es cuando alguien me llama y me dice, Claro. escuchando Domingo Explosivo, pude lograr comprar mi casa o refinanciar mi casa. Y yo tengo un equipo mortal. El equipo mío, Con todos los poderes. el equipo mío que trabaja con los clientes míos, olvídese, no, yo no permito que nadie invente con el público que ve este show. Vámonos. No lo cambie, siga disfrutando. Seguimos. Domingo Explosivo. Esta noche voy a buscarte, ya no aguanto más, desesperada estoy por tenerte aquí a mi lado, abrazándote, no resisto este amor. Esta noche será inolvidable. Me entregaré a ti en cuerpo y alma. Yo te haré el amor de 1000 maneras. No desperdiciaré ni un segundo de amarte. Ya mi cama espera por ti y mi habitación te llama. Ya no aguanto más las ganas. Ay, quiero desnudarte enterita y explorar tu cuerpo entero. Esta noche no se duerme, haremos locuras de amor. Te acariciaré, tú me besarás, haremos el amor una y otra vez más. Te sorprenderé con mis trucos de amor, te haré tan feliz que nunca podré olvidar. Esta noche Esta noche será inolvidable. Me entregaré a ti en cuerpo y alma. ya mi cama espera por ti y mi habitación te llama. Ya no aguanto más las ganas. Ay, quiero desnudarte enterita y explorar tu cuerpo entero. Esta noche no se duerme, haremos locuras
gracias por seguir compartiendo este Así show. mismo. Bueno, yo cuando escucho ese tipo de música, Manuel, yo me emociono. No, esto también. deleita, es una gran combinación. Yo siempre tengo en mi casa los domingos en la noche mi botella de vino. A mí me gusta cuando nosotros estamos así compartiendo la cosa esa música buena. Benjamín, la gente siempre está esperando las novedades. ¿Qué es lo que se mueve en el mercado? ¿Qué es lo que usted tiene para ver si vea que usted es un duro? Que soy un duro, es un duro. Muéstreme, ¿cuáles casas tenemos? Bueno, suéltela. Bueno, primero me voy a ir con lo que tenemos, el mercado que tenemos en Long Island. Después le voy a presentar lo que tenemos en Freeport, lo que tenemos en diferentes partes, en el Bronx, en Queens, en Brooklyn. Todos esos lugares nosotros tenemos casa, en Yonkers. Y déjeme decirle que lo que yo tengo en Long Island, atención, para aquellos que piensan vender su propiedad en la ciudad y quieren irse para el campo, como yo. En el 1997-98, yo me fui del Alto Manhattan y me fui para Long Island. ¿Cuál fue el privilegio mío? Que yo todo el tiempo estaba acostumbrado a montarme un elevador, a compartir el elevador con 80 gente y abajo, y ese bajo a marihuana. Ay, Dios mío. Cuando yo llegué, compadre, que compré mi primera casa, 4 habitaciones, 3 baños y un sótano, un basement, Sí. terminado. Oye, Manuel, un patio, el patio que cuando llega el verano, que tú haces el asado, y tiene parqueo para 7, a mí me tocaron 8 carros parquear. 8 carros. Usted llega y usted se puede parquear en mi casa. O sea, dígame, ¿cómo tú puedes cambiar ese estilo de vida de Long Island o de New Jersey cuando tú tienes parqueo? Que tú aquí, desde que tú llegas a Manhattan, es raro que a ti no te den un ticket. No hay forma. No es fácil. Yo duraba 2 horas, Manuel, buscando un parqueo, óyeme, para parquearme. Es complicado. No, eso no tiene explicación. No tiene explicación. Entonces, la casa por Long Island, ¿cómo están los numeritos? ¿Cómo está la cosa? Bueno, déjeme presentarle atención a los dueños de negocio. Manuel, este dueño de este edificio me dijo, Benjamín, yo quiero que usted me venda este edificio. Ya yo me quiero retirar para Santo Domingo, me dijo. Y tengo más de 20 años con un edificio comercial en Long Island. Hempstead, New York. Ahí le voy a poner la dirección. Este edificio hay un deli, una bodega grandísima, con basement. Y al lado también tiene un local que anteriormente había una iglesia. Aquí se puede poner un laundry, se puede poner cualquier otro tipo de negocios. Él me dijo, Benjamín, véndelo. Está disponible en la Henry Street, en Hempstead, New York, Long Island. Y a mí me gusta que usted se sabe la dirección al dedillo y el local. 100%. Está familiarizado con la venta, con la persona que están vendiendo. Mire la otra que tenemos, que usted me dijo, ¿dónde queda Ronkonkoma? Ronkonkoma es parte de Long Island, en Suffolk County. Mire esta propiedad que tenemos. Mire, chequee que el ingeniero la tiene seteada ahí. Aceche eso. Es terrible. Y ahora le voy a presentar varias propiedades más que tengo en el Bronx. Mire, disponible. Esta casa tiene 3 familias. ¿Esa cuál es? Esa en el Bronx son todas estas. La 615 Underhill, en el Bronx. Esa es una de las Bronx. ¿Cuál es la otra? 3 familias, con parqueo para 6 carros y un patio para que en el verano usted pueda hacer lo que a usted le guste en el Bronx. Le voy a presentar otra de 3 familias recién llegada. Se la voy a presentar para que usted la vea. Mire, todo eso lo tenemos nosotros. Ahora, en Brooklyn, le voy a presentar esta casa que tengo de 2 familias. 1046 Sutter Avenue. No, porque es una computadora humana. Con basement terminado con su entrada independiente. El primer piso tiene 3 dormitorios y el tercer piso 3 dormitorios. Una ganga. En Manhattan no hay mucha venta. En Manhattan, los que más se ponen a vender es apartamentos. Y la mayoría de gente no califica. No califican. No, porque la mayoría es importante cuando usted dice eso, porque muchas personas quieren comprar su apartamento. Y yo le digo a las personas que piensan comprar un apartamento o una casa, que lo hagan antes de retirarse, porque mayormente el 99% después que se retira no califica. ¿Por qué, Manuel? ¿Los retirados no califican? ¿Por qué? Porque ya usted dejó de percibir o recibir un cheque semanalmente. Entonces el gobierno lo que le da a usted, a la mayoría, son chelitas a la mayoría de los dominicanos como usted y como yo, el cheque de nosotros no llega ni a $1,000. ¿Por qué?
porque el dominicano dura 30 y 40 años aquí, no le gusta reportar. Y dice, tú eres loco, yo me gané 80 mil, 100 mil dólares, pero yo voy a poner 90 de gasto. Error. ¿Por qué? Porque cuando llegue a 65, 70 años, ni para la presión te da el cheque que te manda. Hay pastillas. Entonces la gente se pregunta, en el caso mío, cuando yo hago 250 mil dólares al año, por ejemplo, Sí. o 300, yo le tengo que devolver hasta 25 mil dólares al gobierno. 25 Y mil 20. dólares. Yo he tenido que, claro, porque yo no tengo depende, ya Ya. mis 3 hijos están mayor de edad, y por cada cheque que yo gano, o sea, por cada $1,000 yo tengo que darle X cantidad. Claro. Claro, yo puedo poner gastos, pero le tengo que devolver al gobierno 15, 20 y 25 todos los No años. es fácil. ¿Tenemos propiedad en República Dominicana? Mucha, una amalgama de casas. Mire, yo le voy a presentar en Santiago este edificio que yo tengo en Santiago, Ese comercial. comercial, porque tiene varios locales en el centro de Santiago. Óigame, estamos hablando que eso es un filete miñón. Mire, tiene varios locales comerciales y arriba tiene como 6 o 8 apartamentos de lujos. El dueño está pidiendo $1.1 millones de dólares. En Santiago Y de los los vale. Caballeros. En el centro, la creminata. Ahí le voy a poner la dirección. Tiene parqueo, o sea, porque esa es una de las ventajas, que tiene su parqueo, para que las personas puedan parquearse abajo, los que van al negocio o los que van arriba. Porque ¿cuál es el problema de nosotros los dominicanos allá mayormente? Que allá hacen edificios, hacen negocios y no hacen parqueo. Error. Hay problema ahí. No pueden permitir dejar que alguien haga un negocio comercial o que hagan una torre de cuántos apartamentos y que no tenga parqueo. Eso es algo increíble. ¿Cómo? No hay forma. Entonces, esta es una ventaja que tiene. Otra este propiedad edificio. que tenemos. Tengo varios. Yo quiero que el ingeniero, porque tenemos hoteles de venta. Hoteles. Hoteles allá en Dajabón Pero- tenemos un hotel pero con usted- 44 habitaciones. Usted juega a la pelota caliente. Bueno, sí, los hoteles son parte importante del ser humano. O sea, eso no puede faltar. Eso es la demanda. ¿Por qué usted cree que yo estoy haciendo este proyecto turístico en Neiva? Ahí va a haber problemas. Bueno, mi hermano, ahí estamos Las hablando. Marías. Balneario Las Marías. Entiendo la María. Este proyecto, Usted llevó a un amigo suyo allá y se la pasó bien. haitiano. Mire, yo quiero presentar este proyecto, que si el presidente se casa con la gloria y me ayuda a que este proyecto salga o se realice, estamos hablando de un anfiteatro, estamos hablando de más de 100 habitaciones que tiene este proyecto. Tenemos todo preparado, es el proyecto completo. Se lo vamos a entregar. Maqueta con todo preparado. Hermano, eso es de lujo. Este es un balneario que usted sabe que el agua viene de la montaña y cae. Sí. Eso es agua natural. Por gravedad. Que si usted se da un humo de Brugal, usted sale, el humo se le quita del frío cuando usted se mete esa agua. Yo quiero invitar a las personas que no conocen el balneario Las Marías en Neiva o el balneario La Descubierta, que vaya y se dé un baño, que se dé un chapuzón, para que usted vea lo que yo le estoy diciendo. Nuestro país es rico, Démosle, entonces. pero mal administrado. O sea, yo le voy a presentar todas las casas. Quiero que no se muevan de ahí, porque cuando regresemos vamos a tocar un tema político, pero yo se lo dejo aquí. Un tema político. Se lo dejo aquí al ingeniero. Escuchen ese tema musical, que agradable, maestro. Hoy voy a tomarme todo lo que aparezca. Hoy voy a olvidarla, no vale la pena. Se acabó el abuso, no me digan nada. Bebo como un loco, bebo para olvidarla. Porque me dejó esa mujer un dolor en la piel. Yo ya no quiero recordarla. Si no es un delito, déjeme que beba. Yo me sacrifico para olvidarla a ella. Óigame, compadre, abro otra botella, que estoy bien amarga, que tengo una pena. Y esta pena se me enreda poco a poco. Y es por ella que me estoy volviendo loco.
esa mujer, un dolor en la piel. Je te vois quand tu danses pour lui. Je sais que tu sais que je te vois. Oh baby. Dis-moi si tu pleures pour lui, comme tu pleures pour moi. Oh baby. J'ai tendance à penser à toi quand je ride. Rien ne presse, prends le temps. Ce n'est pas juste une question de vol. J'ai tendance à penser à toi quand je ride. Rien ne presse, prends le temps. Ce n'est pas juste une question de vol. Ouais, 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 ouais. Ce n'est pas qu'une question de vibe, même si tu me donnes tant de vibe. Ce n'est pas qu'une question de vibe, même si tu me donnes tant de vibe. Ouais, 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 ouais. MVP. Qué bueno que ustedes se la han pasado muy bien ahí. También Benjamín, a mí me toca, yo no soy realete, pero de mi cariñito también. No, te parte del equipo. Cuando escucho esos temas, a mí la bilirrubina como que se me eleva. Qué bueno, pero no quiero apartarme del concepto de compra y venta de propiedades, recordándoles a ustedes que tienen la gran oportunidad y no pierda su tiempo de adquirir la vivienda de sus sueños. Y Benjamín representa las facilidades y representa el interés de cada uno de ustedes para que conviertan ese sueño hecho una realidad. Mire el teléfono ahí, márquelo. Benjamín no cobra. Y llámenlo y ustedes van a ver si Manuel fue correcto lo que usted me dijo, Benjamín. Suéltela. Bueno, Manuel, yo quiero aprovechar antes. No tenga miedo. Ya hemos llegado a la parte final, pero siempre me gusta motivar a los dueños de casa y a los compradores. Y yo le pregunto, o mejor dicho, no le pregunto, yo quiero dejarle el mensaje para que ellos lo analicen. Mire, muchas personas esperan tener 61, 62, 65 años para retirarse. Para esperar retirarse. Esto se lo voy a dedicar a los jóvenes, a los que tienen 22, 23, 25 años o que se graduaron ahora reciente. Que no hay que esperar tener 65 años para retirarse. Si usted empezó a trabajar desde los 21, 22 años, prepárese para comprar su propiedad, su casa. Si usted no quiere tener casa, cómprese un apartamento o cómprese lo que usted considere. Pero cómprelo. ¿Por qué? Porque la vida no se detiene. La gente dirá, oh, porque las casas están muy caras ahora. ¿Usted recuerda cómo comprábamos nosotros? Yo compraba 2 centavos de azúcar. Claro, claro. ¿Y cuánto? Que la casa vale hoy $1 millón o que la casa vale $500,000. No importa. En 20 años después, si usted tiene 30 años ahora, 25 años después, usted tiene 55, a lo mejor esa casa ya está paga. Nunca piense que esa casa va a valer menos, no, va a valer más. Esa es la mejor inversión, una inversión garantizada. Entonces, ¿cuál es el propósito de comprar casa? 2. Primero, que cuando tú estás pagando renta, estás botando el dinero en el zafacón. Está botando el dinero en el zafacón. Porque no lo recupera jamás. Lo que se pagó de renta jamás se recupera. Ahora la gente dirá, no, pero el mortgage me queda un poquito forzado. Son $3,000, $2,500, no importa. Cuando usted está pagando mortgage, está pagando un poquito de interés, pero está pagando también capital. Hágase de cuenta que cuando usted paga $3,000, hay $2,000 que usted lo mandó al banco, aunque los otros 1,000 son de interés que se pierden, pero tiene 2,000 guardados. Cuando usted paga $3,000 de renta o 2,500, eso los perdió todo y solamente tiene la puerta para salir. ¿Qué pasa? Que el día que usted dejó de pagar ese apartamento o esa casa, el dueño de dinero le va a hacer lo que se llama una evicción y lo va a sacar. Lo lleva a la evicción, en español un desalojo. Un desalojo. Entonces lo mandan a sacar con la corte. Pero cuando tú eres dueño de una casa, oiga la ventaja que es ser dueño de casa. ¿Quién lo saca usted de ahí? Si es que usted pagó. Si usted paga, oiga bien, si usted paga, nunca lo sacan, es suyo. Ahora, si usted no paga y se atrasa porque se enfermó o tuvo un problema con el trabajo, oiga la ventaja que usted tiene, puede llamar al banco y decirle, mire, tuve un accidente, estoy enfermo, hágame un plan de pago, número 1.
o hágame lo que se llama una modificación, Claro. que te modifica el préstamo y lo que tú debes atrasar o te lo ponen encima para que puedas seguir pagándola. Eso es cuando tú eres dueño. Todos esos privilegios tú los tienes en este país. ¿Qué pasa en el país de nosotros, por ejemplo? Manuel, cuando tú sacas un apartamento o un préstamo de una casa, si tú no pagas, si tú te atrasas 2 o 3 meses, de una vez se aparece un alguacil o se aparece un tipo que está interesado y te sacan de él. Te hacen una camarona entre los abogados, porque es una cadena. Porque es así. Los abogados con ese cuarto que tienen ahí para cenar. Exactamente. Sin embargo, no aparece nadie que defienda a esas personas que son dueños de una casa o de un apartamento. El gobierno ni el Congreso debe de preparar una ley que proteja especialmente al dominicano que vive fuera, para que cuando compre su apartamento no se lo quiten tan fácil. Óyeme, le caen como piraña y lo estafan. Sin embargo, aquí tú duras 1 año, 2 años sin pagar el apartamento y la casa y no te lo quitan, Manuel. Sí, la ¿Tú puedes creer eso? Seguridad jurídica que no existe en la República Dominicana. Ese es el gran problema, ya lo hemos dicho. Usted renta un apartamento, se lo deterioran. Muchas veces el título, cuando usted va no hay título, ¿dónde está ahí la brega? Los solares, las propiedades, un verdadero desorden. Y hay un código que tiene 20 años, repito, que está engavetado y cuando llega al Congreso de manos en manos va y perime. El tiempo pasa, nuevamente engavetarlo y la gente cada día más jodidos. Si el presidente, vamos a despedirlo de esta manera, si el presidente se quiere casar con la gloria, que tome en cuenta a los dominicanos de la diáspora, no solamente Estados Unidos, no, eso vamos a hablar, Europa, lo que viene por ahí. Que se case con la gloria. Y ese Congreso que está ahí, porque tenemos 7 diputados de ultramar que son... ¿Perdón? 7 diputados que están como que si fuera una reliquia, porque ellos en realidad lo que están ahí para exhibirse. Yo quisiera ver qué es lo que ellos hacen por nosotros los que estamos afuera. Se cambiaron recientemente los zapatos porque las pasarelas lo agotó y se cansaron. Vamos a despedir esto. Mejor. Vamos a despedirlo. Mejor. Vamos a esperar al presidente cuando vuelva. Vamos a darle para cuando venga la primera vez. Sí. Para nosotros entonces sentarnos a hablar fino con él aquí. Yo me despido hoy con mi boca rota y Benjamín con su operación, pero hablamos. Nos vemos. Hicimos el programa, Benjamín. Muchas gracias. Lo hicimos. Lo queremos mucho. Lo hicimos, así que... Siempre de corazón. Bye, bye. Cualquier pregunta... Mírenlo ahí, digan llámalo. lo que ustedes quieran ahí. Domingo Explosivo. Estalló. Gracias. Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado. Es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado. Es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado, enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo. Estar enamorado es ignorar.